Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver el campo magnético en una bobina, ¿sí? Pero primero, la lista. Primero la lista. Aquí. Bien. Arellano. Arellano. Ahí está. Bravo. Cataglia. Cruz. Cueva. Díaz. Presente. López. Mora. Eric. Presente, Lisa. Mora Alexander. Morales. Presente. Ortiz. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Perengües. Presente, Licen. Quinto. Presente, Licen. Túqueres. Túqueres no está. Villamar. Y Yupa. Bien, chicos. Licen, si le ¿Me puso puede Useña. poner en mi Perdón, ya. Ushiña, ya está el día usted. Ya, Licen, ya pagué ya. Que en las Vástanes ya está el día. No. No, Licen, pero ya mi papá ya habló con el Ya, bueno, entonces apenas a mí me envíen la lista, yo le corrijo esta falta, ¿sí? Porque Dicen tienen buenas que tardes. actualizar las listas. Buenas tardes, Rubén. Ya está. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar. A ver, voy a sentar bien. Bien, entonces vamos a ver el campo magnético en una bobina, cómo se produce. Una bobina está formada por varias espiras y todo este conjunto de espiras crea un campo magnético uniforme. Es intenso en el interior y es muy débil en el exterior. Entonces, en el interior de esta bobina, de este conjunto de espiras, es muy intenso el campo magnético que se genera, pero en la parte externa es débil. En la práctica nosotros tenemos los siguientes tipos de bobinas, ¿sí? Yo supongo ustedes sí los han visto. Es una aproximación real a un solenoide, ¿sí? Un solenoide es una bobina, dentro de la cual se va a generar un campo magnético. Este campo magnético será uniforme y cuanto más larga es la bobina, más uniforme será el campo magnético, ¿sí? Cuanto más grande es el solenoide, o sea, más largo. El campo magnético creado por un solenoide. Esto quiere decir que un campo magnético puede ser generado por imanes o también por corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces se puede también crear un electroimán. Entonces mediante corrientes eléctricas nosotros podemos
generar campo magnético, ¿sí? Entonces hacemos un electronado. Y dentro de estas corrientes puede ser un conductor rectilíneo o un solenoide, ¿sí? Un campo magnético de un solenoide depende de la intensidad del largo del solenoide, ¿sí? Y del número de espiras que éste posee. Entonces, para que exista un campo magnético más uniforme, debemos tener un solenoide mucho más largo con mayor número de espiras. Aquí vamos a tener nosotros líneas de fuerza en su interior. Y estas líneas de fuerza son perpendiculares al plano de la espira y encerradas sobre sí mismas. Entonces nosotros vamos a utilizar la ley de la mano derecha, ¿sí? En donde nuestro dedo pulgar será la intensidad, ¿sí?, de corriente, y nuestros dedos es el campo magnético generado en ese solenoide o en ese conductor. Si las espiras del solenoide están bien juntas, bien apretadas una contra otras, su longitud es mucho mayor que su diámetro y este va a producir un campo magnético más intenso y muy pequeño en el exterior, más intenso en el interior y muy pequeño en el exterior. ¿Y cuáles son las características del campo magnético que produce la corriente que circula por el solenoide en su interior? Y estos son, primero, el módulo. Este se calcula con la siguiente expresión. Entonces tenemos el campo magnético será igual a la permitividad en el vacío por la corriente, por el número de espiras dividido para la longitud, ¿sí? Y esto es en teslas, ¿sí? Y es la intensidad que circula por las espiras, la intensidad de corriente, ¿sí? Como ya les dije. N es el número de vueltas o el número de espiras que tenemos en este solenoide. L es la longitud del solenoide, ¿sí? El largo del solenoide. Y mu es la permitividad en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. ¿Ya? Entonces va a existir una relación entre el número de espiras y la longitud. Esta se la puede representar con un valor n, que significa el número de espiras por unidad de longitud, ¿ya? Y el campo magnético será igual, la intensidad de campo magnético será igual a la permitividad por la intensidad y por el número de espiras. El sentido del campo magnético creado por un solenoide lo determinamos con la regla de la mano derecha, como les decía. Entonces, si nosotros vamos a tener un solenoide, imaginémonos déjenme, aquí tengo una pulserita de la área. Ya, aquí tengo, digamos que es un solenoide, aquí yo tengo envueltos un cable esmaltado de cobre, ¿sí? Digamos que. Y para yo poder determinar cuál va a ser la dirección de la intensidad de corriente y la dirección del campo magnético, entonces yo voy a utilizar la regla de la mano derecha solamente con mi mano derecha, por eso es la mano derecha. Entonces envuelvo con mis dedos el solenoide, ¿sí? Y puedo observar que el campo magnético está en este sentido, pero la corriente sale hacia mí, ¿sí? De la pantalla hacia mí. Ahora, si yo le veo en el otro sentido, no digamos, es que no puedo dar la mano ahí. Entonces, en este sentido está el campo magnético aquí y hacia la pantalla la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, se envuelven los dedos alrededor del solenoide, como les acabo de indicar, y el sentido de la intensidad y el dedo pulgar nos indican el sentido del campo magnético, ¿sí? Y la intensidad. Como nosotros podemos observar aquí, de esta manera es la regla de la mano derecha, pero aquí tenemos el solenoide y de esta forma va a circular el campo magnético. Mire que dentro del solenoide va a existir mayor intensidad de campo, ¿sí?, que afuera. Afuera es bastante débil, pero es bastante fuerte dentro.
Y para nosotros poder aplicar la ley de la mano derecha, vamos a envolver el solenoide con nuestros dedos y hacia donde apunte nuestro dedo pulgar es la dirección de la corriente, ¿sí? Si lo envolvemos así, dependiendo, ¿no? Dependiendo la ubicación de este solenoide. Entonces así vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Bien, entonces, como ya conocemos cómo se determina el flujo magnético que actúa sobre un circuito que es inducido en un campo magnético, también conocemos cómo se relaciona el flujo magnético con la fuente electromotriz inducida en un circuito y con la corriente que se genera en este. Del experimento que ya hablamos de Faraday, ¿sí? Que cuando se varía la cantidad de espiras que tiene una bobina es las 2 con B grande, aquí es de grande, no es V, varía la corriente que circula por las espiras. Entonces, ¿cómo se va a manifestar matemáticamente esa relación? El flujo magnético que atraviesa por una espira se define de la siguiente manera cuando vimos la ley de Lenz y la ley de Faraday, ¿recuerdan? Entonces tenemos phi, que es el flujo magnético, igual al número de espiras, por la intensidad de campo magnético por el área, ¿sí? Y por el coseno del ángulo. Donde phi es el flujo magnético de una sola espira, una sola. Y alfa es el ángulo entre la intensidad y la intensidad de corriente, ¿sí? Y la intensidad de campo magnético. Para una bobina que posee n espiras, o sea, muchas espiras, vamos a ver cuántas. Si nosotros decimos n espiras, no tenemos un número exacto, entonces decimos de n espiras y luego cuando tenemos el número exacto reemplazamos en n ese número. Vamos a replantear el flujo magnético como la suma de todos los flujos que atraviesan por cada espira. Como las espiras de una bobina son iguales, se puede decir que el flujo magnético es igual a el número de espiras por la intensidad de campo magnético por el área y por el coseno del ángulo. Y también se reformula esta ley, ¿sí? Con la ley de Faraday para una bobina de esta manera. Entonces, la fuerza electromotriz es igual a menos el número de espiras, pero aquí nosotros vamos a trabajar con derivadas. La derivada de la intensidad de campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, esto ya es calculando derivadas, ya usando cálculo diferencial. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Se desea conocer qué corriente se genera en una bobina de 20 vueltas, ¿sí? Ya nos da el valor cuya resistencia es de 40 ohmios y su área es de 9 centímetros al cuadrado. Cuando se introduce un campo magnético formando un ángulo de 45 grados con las líneas de inducción de un campo de 0,9 teslas durante 0,1 segundos, ya nos dan aquí todos los datos, vamos a calcular el flujo magnético que atraviesa la bobina. Entonces tenemos el flujo magnético, ¿cuántas espiras tiene el solenoide o bobina? Tiene 20, o sea 20 vueltas o 20 espiras. Por la intensidad de campo magnético que ya nos dieron es 0,9 teslas, ¿sí? También necesitamos el área. Tenemos que son 7 centímetros. Su área son 9 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, al ser 9 centímetros al cuadrado, nosotros vamos a transformar esto a metros cuadrados y tenemos que es 0,0009 metros cuadrados, ¿sí? Ya, y por 0,7. ¿Por qué por 0,7? Porque el coseno de 45 nos da 0,7 y 8 y un montón de números más, ¿sí? Entonces, realizamos toda esta multiplicación y nos da un total de 11,43 por 10 a la menos 3 Webers. Recuerde que el flujo magnético, nosotros lo vamos, la unidad de flujo magnético es en Webers, ¿sí? Ahora vamos a calcular la intensidad.
¿Y de dónde vamos a sacar esa intensidad? Recuerda que nosotros teníamos, recuerda la ley de Ohm, ¿sí? Bueno, pero aquí es Webers, ¿sí? Es el flujo magnético dividido para la resistencia de la bobina y por el tiempo, ¿sí? Esa es la expresión que nosotros debemos aplicar para calcular la intensidad de corriente, ¿sí? En amperios. Entonces, el flujo magnético menos, es negativo, ¿no? Es el flujo magnético dividido para la resistencia y por el tiempo. De ahí vamos a obtener menos 2,835 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces sabemos que se genera, no le vamos a hacer caso a este signo, ¿sí? Ahorita. Y vamos a decir que se genera una corriente de 2,835 miliamperios, ¿sí? Porque es por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, si nosotros queremos ya no expresar en notación científica, entonces vamos a poner miliamperios, ¿verdad? Porque esos son miliamperios. Bien, ahora tenemos un transformador eléctrico. Es una de las aplicaciones de la inducción electromagnética, ¿sí? Es el empleo de los transformadores eléctricos, la aplicación. Ustedes si han observado en los postes que existen estos cilindros, estos tanquecitos, ¿sí? Ya. Hay de varias formas, no solamente son así. Entonces, a los cuales van los cables, ¿sí? Ingresan los cables en esos dispositivos y varían el valor de la tensión de la fuerza electromotriz, ¿sí? De la corriente eléctrica. Entonces, la corriente se transporta con altas tensiones para poder reducir las pérdidas por la transmisión, ¿sí? Cuando uno transmite, ¿sí? Altas corrientes, existen pérdidas, ¿sí? Entonces, para poder disminuir estas pérdidas, utilizamos estos transformadores por los cables, ¿sí? Para que vayan a distancias súper grandes, ¿sí? Y bueno, en nuestras residencias ya se trabaja a 110, pero también ya se está trabajando a 220, ¿sí? Ya hay acometidas a 220, porque hay electrodomésticos, como ustedes deben tener tal vez las cocinas de inducción, estas trabajan a 220, entonces necesitan una acometida 220. Estos rangos de tensión son mucho más bajos de los que se transportan en los cables, entonces por eso son cables de alta tensión. Cuando llegan a las residencias, entonces estos son distribuidos a cada una de las residencias en porciones iguales, que son 110 o las que utilizan 220, 220. Entonces, para poder convertir de una tensión a otra, se va a emplear estos transformadores. Entonces, ¿cómo es por dentro un transformador? ¿Es así? Este tiene un núcleo de hierro, ¿sí? En el cual están enrollados unos conductores. Estos conductores están aislados, ¿sí? Son esmaltados. Y están formados con unas bobinas. Estos de aquí es el núcleo de hierro. Estas, ¿sí? Tienen forma de C, otros tienen forma de una E, depende el transformador. Entonces, además del núcleo de hierro, se enrollan estos conductores con se enrollan estos núcleos con unos conductores esmaltados, ¿sí? Ese es el aislamiento que tienen, y se forman dos bobinas separadas entre sí. El número de vueltas de cada bobina varía, ¿sí? Depende el voltaje que nosotros queremos obtener y la corriente, ¿sí? Y también varía el diámetro del conductor, ¿ya? Entonces no va a ir siempre, aquí va a ir un conductor más delgado y acá uno más grueso en su estructura interna. Entonces a una de estas bobinas se le aplica una tensión entre sus extremos, puede ser en esta, ¿ya? Y esta genera una corriente eléctrica
la cual va a inducir un campo magnético. Y ese campo magnético induce una corriente en la otra bobina, en esta. Como las bobinas están diseñadas con diferente cantidad de espiras, diferente diámetro, ¿sí? Los valores de la FEM en uno y en otro extremo del circuito van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, si es un transformador, imagínense el transformador que usted tiene para el celular. Usted le conecta, está conectando a 110, pero este le va a transformar, ¿sí?, a una tensión y a una corriente más baja para que usted pueda conectar su celular, ¿sí? Porque su celular, si usted lo conecta directamente a 110, está allá, ¿ya? Entonces, para eso sirven los transformadores. Las computadoras, las laptops, por ejemplo, estas también, si yo le conecto directamente, si no hay un transformador, por eso tiene esta cajita grande, que es el transformador, le hago estallar. Entonces, necesita reducir esa tensión y necesita reducir la intensidad de corriente para poder alimentar a mi computador, por ejemplo. Para poder alimentar a los diferentes dispositivos, nosotros necesitamos un transformador porque no todos funcionan con la misma tensión y no todos funcionan con la misma intensidad de corriente. Bien, este es el gráfico de un transformador. Tenemos el primario y también tenemos el secundario. Supongo ustedes ya lo han estudiado, ya lo han escuchado. En algunos transformadores se suele colocar en el secundario un par de dos bobinas, una azul y una verde, como está en la imagen de arriba. En esta forma se aprovecha al máximo la inducción magnética que genera el campo magnético. Si se mide la diferencia de potencial entre el primero y el segundo extremo, se obtiene un valor. Y si medimos entre el primero y el tercero, vamos a obtener otro valor. Con un conmutador se puede seleccionar entre uno y otro valor de tensión y se hace un transformador variable. Ustedes han visto los transformadores variables en el cual ustedes pueden alimentar equipos de 5 voltios, de 9 voltios, de 18 voltios, de 20 voltios, de 24 voltios, así. ¿Ya? Entonces, estos son los transformadores variables. Usted puede incluso, tienen unos switches que usted puede poner, por ejemplo, quiero que me alimente 9 voltios aquí, o en este equipo quiero que me alimente a 5 voltios. Entonces, sí puede realizarlo, ¿sí? Este de aquí, de hecho, este es un transformador variable, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un transformador normal, un simple, entonces tuviéramos el primario y secundario, aquí un solo tipo de cable, ¿sí? Puede ser solo de este o solo de este. Pero aquí tenemos dos, entonces este es variable, ¿ya? Porque vamos a tener dos voltajes, dos tensiones con corrientes diferentes a la salida, ¿sí? En estos tenemos dos salidas. Y aquí vamos a alimentar. Ya, los transformadores también los empleamos en muchos, como les dije, muchos dispositivos electrodomésticos y también industriales. Los equipos que trabajan con corriente directa tienen una fuente de voltaje que incluye en su interior un transformador para bajar la tensión de la línea, que puede ser de 110 o 220, ya les acabo de decir también, a un valor próximo al que operan esos equipos. Entonces, es muy interesante conocer sobre estos dispositivos porque son importantísimos en todo lo que es electrónica y en electricidad también. Bien, el motor eléctrico y el generador eléctrico lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Con mayor detenimiento. Bien, van a consultar van a hacer un resumen de qué es un transformador, ¿sí? Van a hacer un dibujo de los dos tipos de transformadores que hay, ¿sí? Y dónde se emplean estos transformadores, en qué campos. Ya vimos que se emplean en las residencias y también los empleamos en la industria. Entonces, yo quiero que ustedes me consulten eso. ¿En qué campos se emplean los transformadores? ¿Dónde podemos encontrar los transformadores? ¿Sí?
y cuántos tipos de transformadores hay. Eso es todo, chicos. Esa es su tarea y van a hacer la actividad, ya les pongo la fecha, las actividades de este tema de la plataforma de Maya, ¿sí? El de ver a la plataforma no dice. Sí, chicos. Ujú. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Todo entendido, Liz. ¿Todo entendido? Bueno, entonces vamos a despedirnos. Que tengan un buen provecho. El día de mañana continuamos. Dicen buenas, ¿me puede poner en lista, porfa? Joel. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Licen, Hasta gracias. luego, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, dicen, gracias. Chao, chao, gracias a ustedes también. Hasta luego, dicen. Linda tarde, buen provecho. Chao, chao. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos.